Bienvenidos a esta primera edición de Radio Análisis, cuando son exactamente las 9 de la mañana con 37 minutos de este día jueves 10 de julio del año 2025. Y como cada jueves estamos junto a nuestros amigos y amigas de Fundación Sol. En esta ocasión saludamos al economista académico del Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra Casa de Estudios, Gonzalo Durán, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo te va, Gonzalo? Muy buenos días, gracias por estar de nuevo con nosotros. Hola Claudio, muy buenos días. ¿Todo bien por acá? Qué bueno, Gonzalo. Vamos a hablar hoy día de este informe elaborado por la Comisión Experta Asesora Presidencial respecto de la actualización de la medición de la pobreza en nuestro país, que recordemos se entregó hace poquitos días. Y da la coincidencia, feliz coincidencia, de que tú, Gonzalo, fuiste parte de dicha instancia, fuiste parte de dicha comisión, así que qué mejor para poder profundizar en este tema. Y antes de entrar en algunas particularidades, Gonzalo, te quería preguntar respecto de tu balance, de tu apreciación respecto de lo que fue el trabajo de esta instancia. Bueno, fue un trabajo que comenzó en diciembre del 2023. ¿Ya? Fueron casi 15 meses de trabajo arduo. Nos juntábamos con la comisión, que son 10 comisionados, 5 hombres, 5 mujeres, de distintas disciplinas y también distintas visiones políticas. Eh, y trabajábamos cada 15 días por casi 5 horas toda la mañana, por ejemplo. Y bueno, discutíamos temas teóricos, pero también íbamos viendo simulaciones de qué es lo que pasaría con la pobreza si hiciéramos tal y tal recomendación. Ujú. Yo creo que fue una comisión que abordó muchos aspectos desde un punto de vista muy profesional, con una orientación científica del problema. Y ahora esperaríamos que estas recomendaciones en el fondo sean acogidas por el Ejecutivo, que esa es la idea. Hay que recordar que esta es la segunda comisión asesora presidencial para este tema. La primera fue con el gobierno de Sebastián Piñera en el año 2013, y ahí se acogieron prácticamente todas las recomendaciones. Entonces nosotros estamos ahí expectantes de qué es lo que va a hacer el Ejecutivo. Ujú. Gonzalo, una de las cosas que llamaron la atención, una de las conclusiones o recomendaciones que más llamaron la atención de los medios de comunicación y que copó la mayor parte de los titulares es lo que estamos viendo, por ejemplo, a esta hora en pantalla para quienes nos acompañan a través de nuestras plataformas audiovisuales, respecto de este cambio en el porcentaje de la pobreza si es que se midiera a partir de la propuesta realizada por esta instancia. ¿Por qué se produce esta diferencia tan dramática entre uno y otro porcentaje dependiendo de cómo se mide en el fondo? Sí, bueno, para eso quizás tenemos que explicar cómo se mide la pobreza en términos súper sencillos. En Chile, desde el año 2013, con la primera comisión, la pobreza se mide de dos maneras de forma oficial: la pobreza por ingresos y la pobreza multidimensional. Cuando hablamos de ese 22,3, que es la estimación que hace la comisión, nos estamos refiriendo a la pobreza por ingresos, que es la clásica. La intuición acá es bastante sencilla. Lo que se hace es fijar una línea de la pobreza, un umbral, y a partir de ese umbral se establece quiénes están sobre y quiénes están bajo. Quienes no alcanzan ese umbral de línea de pobreza, vamos a decir que están en situación de pobreza, y por lo tanto son pobres, por así decirlo. En la cifra oficial que se conoce hasta ahora, la última, que es del año 22, hablábamos de que la pobreza llegaba a un 6,5, es decir, algo así como 1.300.000 personas en situación de pobreza. Con las recomendaciones nosotros vamos a ver que la pobreza en realidad sería de un 22,3, algo así como 4,5 millones de personas. ¿Por qué se produce esto? Porque ahora en ese umbral de pobreza, lo que se hace es, por ejemplo, comparar cuáles son los ingresos de los hogares con lo que es la línea de la pobreza. Esa es la medición clásica. Y la pregunta es, bueno, ¿qué ingresos se incorporan en esa bolsa, ¿no es cierto?, de dinero que tienen los hogares? Y en la metodología oficial se incorpora todo: salarios, pensiones, subsidios del Estado, y también un componente que es bastante cuestionable, que se llama el alquiler imputado. ¿Qué significa esto? Es para aquellos casos de viviendas o los hogares que son dueños de las viviendas o las están pagando. Entonces, en esos casos, el encuestador o encuestadora le pregunta además, bueno, ¿y cuánto cuesta un arriendo en este barrio?
Y ahí la persona podría decir, bueno, aquí la vecina paga 400.000 pesos, por ejemplo. Entonces el encuestador toma ese dato y lo anota como si fuese un ingreso del hogar. Y por lo tanto, puede darse el caso de que una persona tenga un ingreso monetario igual a cero, pero que producto de este alquiler imputado o ingreso ficticio que se le asigna al hogar por el hecho de ser dueño, finalmente supera la línea de la pobreza y queda en las estadísticas, no queda considerado como persona en situación de pobreza. En los hechos existen casi 24.000 hogares que tienen ingreso cero, cero ingreso monetario, pero que para las estadísticas oficiales están clasificados como personas en situación de pobreza. Lo que dice esta comisión es, vamos a terminar con esta práctica y vamos a separar una línea de pobreza para los que arriendan y otra línea de pobreza para los que son propietarios. Entonces, ese es un cambio que es fundamental, que en parte, porque hay otras modificaciones, pero ese cambio en parte explica por qué la pobreza sube de un 6,5 a un 22,3%. Ujú. No es que suba, es que la nueva medición ahora identifica más personas en situación de pobreza. Sí, porque claro, eso es importante aclarar porque hubo algunas interpretaciones también por ahí en redes sociales, sobre todo respecto de que esto significaba que, por ejemplo, en este periodo había aumentado la pobreza de un 6% a un 22%, sino que efectivamente hay una diferente medición en el fondo. Ahora, Gonzalo, esto habla uno intuitivamente no puede identificar de inmediato un problema, que se está subestimando la pobreza y que en el fondo eso deriva en que a lo mejor las políticas públicas que se toman en torno a esta materia no son lo suficientemente urgentes o no abarcan la totalidad del fenómeno. ¿Qué podríamos decir al respecto? Claro, esto es un balde de agua fría para lo que son las políticas públicas de los últimos años. En especial lo que nosotros siempre hemos comentado aquí en la radio, que tiene que ver con la política de trabajo. Un dato que es muy relevante tiene que ver con que dentro de la pobreza multidimensional, el indicador de calidad del empleo que propone la Comisión es el indicador que tiene peores resultados dentro del set de 20 indicadores. Entonces, también de algún modo como que rima esta hipótesis de que al parecer tiene que ver con lo que sucede, ¿no es cierto?, en los entornos laborales, los bajos salarios que enfrentan las y los trabajadores, lo que de algún modo también viene a explicar por qué la pobreza sería de un 22,3%. Y eso interpela directamente a las autoridades, ¿no es cierto?, a los parlamentarios, al gobierno, por ejemplo, con un salario mínimo que hoy en día, si bien ha subido, cuando uno lo compara con aspectos de suficiencia para qué alcanza ese salario mínimo, estamos al debe. Y ahora lo que vamos a tener es una línea de pobreza que es el estándar oficial que entrega el Estado de Chile, que de asumir estas recomendaciones va a ser mucho más exigente y el salario mínimo en el fondo va a quedar bastante desalineado con lo que es la línea de pobreza recomendada por esta comisión. Para que se hagan una idea, por ejemplo, si estuviéramos en el caso de un hogar que arrienda, que es arrendatario, y solo una persona trabaja y tiene que mantener a tres personas, estaríamos hablando de que el salario mínimo tendría que ser cercano a los 800.000 pesos para poder salir de la pobreza. Entonces, ahí eso sin duda que cambia el orden de magnitud del debate. Otro antecedente que también podemos referirnos respecto a este tema, que es otra forma de ver el problema. Cuando uno hace un ejercicio hipotético, por ejemplo, de qué es lo que pasaría con la pobreza en Chile, por ejemplo, en el caso también de un hogar de tres personas donde uno trabaja, lo que va a suceder con los salarios que hoy día se pagan, vamos a ver que el 70% no podría salir de la pobreza si son arrendatarios. Y si son propietarios, estaríamos hablando que el 46% de esos trabajadores no sale de la pobreza. Entonces, efectivamente, estamos ante un escenario que es dantesco en términos de lo que está sucediendo con los salarios que se pagan y la exigencia que vamos a tener en los próximos meses en relación a la línea de pobreza, si es que se acogen las recomendaciones que está proponiendo la Comisión.
Ujú. Ahora, Gonzalo, bueno, esto es la pobreza, tú lo explicabas muy bien en términos de ingresos, pero hay otros factores también que entran en torno a este fenómeno, ¿no? Y dentro de eso está lo que se llama como la pobreza multidimensional. En ese sentido, ¿qué cambios incorpora o propone la Comisión a propósito de ese tema en particular? Sí, bueno, la pobreza multidimensional es algo que es relativamente nuevo, o sea, se mide desde el año 2013 y la pobreza multidimensional podemos ver que son cinco dimensiones: la dimensión de educación, salud, trabajo, vivienda y redes y cohesión social. Entonces, cada una de estas dimensiones, lo que hizo la comisión fue revisar todos los indicadores que estaban en las dimensiones y en algunos casos agregar indicadores. Entonces, por ejemplo, vuelvo al caso del trabajo, que es lo que más me interesa, lo que más trabajamos nosotros. Em, Antes se consideraba que un hogar podía ser carente en trabajo porque hay una persona mayor de 18 años que está desempleada, por ejemplo. Entonces, eso pasa por alto el hecho de que en realidad para ser considerado un ocupado basta con haber trabajado una hora a la semana anterior a la que le aplicaron la encuesta. Entonces, era un criterio bastante laxo, por así decirlo. Entonces, lo que ahora la comisión propone es que se incorpore el fenómeno del subempleo. ¿Qué significa esto? Personas que trabajan pocas horas a la semana y desean trabajar más horas y están disponibles para trabajar más horas. ¿Qué es lo que sucede si una persona está en esa condición? También va a ser carente de trabajo. Entonces estamos haciendo esto, lo estamos adecuando a estándares más modernos, más exigentes. Por otra parte, también se incorporó un indicador de cuidados que actualmente no existe. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si una persona no está buscando trabajo, no trabaja remuneradamente, por razones de que se encuentra en el hogar con actividades de cuidado, lo vamos a identificar y lo vamos a medir y vamos a decir, estos hogares tienen carencias en este indicador de cuidado y por lo tanto eso debería insumar a las autoridades y a la política pública para buscar soluciones, por ejemplo, fortalecer el Sistema Nacional de Cuidado, hacerlo mejor y también tener otras políticas como podría ser la misma negociación colectiva que pudiera tener ahí más incidencia en el tema de los cuidados, por ejemplo. Ujú. Y se me olvidaba uno más que también es interesante, que tiene que ver con un nuevo indicador que se incorpora en la dimensión de la vivienda. Eh, Hace poco hemos visto un debate bastante interesante sobre lo que está sucediendo con el precio de los arriendos. ¿Ya? Aquí también lo comentamos en la radio, qué es lo que pasa con los arriendos que están subiendo de manera bastante intensa, y eso es algo que la comisión lo reconoce. Y para eso se incorpora un indicador en vivienda que se llama de asequibilidad. ¿Qué significa eso? Que si un hogar paga más del 30% de sus ingresos en el arriendo, entonces vamos a ver que ese hogar es carente en este indicador de asequibilidad y habría un problema ahí y eso lo vamos a medir y se va a poder también tener una información útil para las políticas públicas. Hay que entender que con los salarios que hoy en día existen, muchos hogares, muchas familias trabajadoras terminan pagando más del 50% de sus ingresos en el arriendo. Y entonces, con este indicador, eso se va a poder oficialmente poner en el debate. Ujú. Gonzalo, estamos conversando con Gonzalo Durán de Fundación Sol, académico también de nuestra casa de estudios, en este espacio que tenemos con la Fundación todos los jueves. Lamentablemente no vamos a alcanzar a abordar todos los aspectos que contiene este informe porque son varios. Ojalá más adelante podamos tener también la posibilidad de ir profundizando en cada uno de ellos, pero quería quedarme en estos pocos minutos que nos quedan respecto de esta propuesta de avanzar hacia la medición de la vulnerabilidad a la pobreza. En qué consiste esta idea y qué nuevos aspectos podría incorporar a esta situación? Sí, esto es una novedad que propone, ¿no es cierto?, la comisión, que básicamente consiste en la idea de generar un tablero para medir la pobreza y que no sea
tan simple como tener un indicador único, ¿no es cierto?, de pobreza, sino distintas alternativas. Unas son la pobreza multidimensional, otras la pobreza que sería por ingresos, pero también evaluar el tema de la vulnerabilidad, que quiere decir aquellas personas que están muy cercanos a lo que sería la situación de la pobreza, es decir, que por ejemplo, personas que superan la línea de la pobreza por, no sé, por un poquito, y quedan fuera, ¿no es cierto?, del debate. Hay que pensar que para un hogar de una persona, por ejemplo, un adulto que arrienda, la línea de la pobreza son 347.000 pesos de acuerdo a la recomendación que hacemos nosotros. Pero ¿qué pasa con una persona que, por ejemplo, es arrendatario y obtiene como ingresos 400.000 pesos? Queda un poquito arriba de la línea de la pobreza. Entonces, lo que hace esta idea de la vulnerabilidad es fijarse un poco más arriba de la línea de la pobreza y también capturar a esas personas. Digámoslo, por ejemplo, los que están 1,5 o una línea de la pobreza encima de la medición. Y ahí vamos a tener otro componente que son los vulnerables, las vulnerables, por así decirlo, y que también deberían ser objeto de política pública, de que nos preocupáramos por esas personas, no solo por las que están en situación de pobreza, que de hecho ya van a ser bastante, pero si sumásemos a las personas que son vulnerables, imagínense a la cifra que vamos a llegar. Podría ser casi duplicar lo que ya estamos hablando del 20%. Entonces, en ese sentido, es algo que va, va a empujar a la pobreza y que sea una discusión de primer orden, cosa que en los últimos años se había salido un poco de la agenda. Porque nadie podía creer que Chile tenía un 6,5% de pobreza, que es el dato oficial hasta ahora. Entonces, la idea es que ojalá estas recomendaciones sean acogidas por el Ejecutivo y podamos densificar, complejizar y también interpretar estas cifras. La comisión no entra en ese plano de la interpretación, sino que más bien nos dice, nosotros decimos, esto es lo que debería ser la medición más correcta, pero ahora también el debate está en interpretar por qué pasa eso. Ujú. Sin duda alguna, Gonzalo, queremos agradecerte como siempre el tiempo que tienes para conversar con nosotros y te esperamos a ti en una próxima ocasión y por supuesto a todo el equipo de la Fundación. Así que un abrazo, que estés bien. Un abrazo, Claudio, que estén bien todos y todas. Adiós. Ahí estaba entonces el académico de nuestra casa de estudios, integrante además de Fundación Sol, Gonzalo Durán, conversando respecto de este informe entregado por la Comisión Experta Asesora Presidencial sobre la actualización de la medición de la pobreza en nuestro país, del cual, por cierto, Gonzalo fue parte, y tratando de abordar algunos aspectos, porque son varios, tratamos de abordar algunos acá, pero usted puede ahí directamente en el sitio web de la Comisión descargar este informe completo, hay también un resumen, o revisar nuestro diario electrónico radio.chile.cl las noticias que hemos subido al respecto. Son las 9:55, termina esta primera edición de Radio Análisis, pero usted siga en la sintonía de Radio Universidad de Chile. Ya llega Nicolás Rojas y Semáforo a todas nuestras plataformas, pero si nos sintoniza a través de la red de radios que piensan o el canal de televisión Uchile TV, acompañe también la programación que tienen preparada para hoy. Más noticias a las 13 horas en la segunda edición de Radio Análisis junto a Diana Porras. Yo me reencuentro mañana con ustedes a las 7 en punto junto a Constanza, Patricio, Monserrat y todo el equipo de la radio. Así que tenga una bonita jornada.